¿Te creerías que uno de los países más ricos del mundo alguna vez ni siquiera tuvo agua potable? Carecía de recursos naturales que explotar e incluso era considerado una carga por su propio vecino. Pero en tan solo unas décadas, Singapur protagonizó una de las historias de recuperación más espectaculares de la historia moderna. ¿Qué fue lo que convirtió a esta pequeña isla en un lugar al que el mundo entero admira? Vamos a descubrir 15 datos sobre Singapur que probablemente nunca hayas escuchado antes. El número 15. Un patio de comidas que te puede llevar a recorrer toda Asia. Aunque parezca difícil de creer, con solo dar unos pasos entre los puestos contiguos, puedes emprender un viaje por Asia usando tus papilas gustativas. El desayuno podría consistir en pan tostado con kaya y café al estilo de Singapur. El almuerzo podría ser arroz con pollo al estilo hainanés chino. Al doblar en otra esquina encontrarás laksa peranakan, roti prata indio o satay aromático con un toque distintivo malasio. Lo interesante es que Singapur no intenta fusionar todo en un solo sabor común. Cada comunidad conserva su propia identidad y luego coexisten bajo un mismo techo, y quizás eso es lo que convierte a estos centros de vendedores ambulantes en el corazón de esta nación insular. Estos lugares no solo venden comida, sino que también cuentan historias de inmigrantes que portaban recetas familiares y de cómo diversas culturas aprendieron a compartir un mismo espacio sin perder su propia identidad. En el puesto número 14, las tumbas en Singapur tienen una vida útil de tan solo 15 años. ¿Te lo imaginas? Tras años cuidando la tumba de un ser querido, recibes un aviso de que su lugar de descanso final va a ser trasladado. Suena frío, ¿verdad? Pero es una realidad en Singapur porque el terreno es increíblemente limitado. La mayoría de las parcelas de entierro solo se mantienen durante 15 años. Posteriormente, los restos son exhumados o trasladados a un columbario para dejar espacio a las necesidades de los vivos. Al principio, cuesta entenderlo, pero viéndolo desde otra perspectiva, es una respuesta muy singapurense a un problema imposible. Cuando la tierra es un recurso finito, ¿cómo se puede respetar tanto a los difuntos como a las vidas de las generaciones futuras? Quizás esa sea una de las mayores paradojas de Singapur. Un país famoso por sus edificios que no dejan de elevarse hacia el cielo, pero que a la vez obliga a su gente a aprender a desprenderse incluso de las cosas más permanentes. Número 13. Un país con distritos de entretenimiento legales. Un país mundialmente famoso por sus leyes estrictas, pero que cuenta con zonas de ocio nocturno legales, de alta gama y rigurosamente reguladas que garantizan la seguridad. Clark Quay es el mayor centro de ocio nocturno de Singapur, repleto de bares, discotecas, restaurantes, música en directo y entretenimiento hasta altas horas de la noche. Boat Quay cuenta con numerosos bares a orillas del río con un ambiente más relajado. Y luego está el famoso y estrictamente controlado distrito de Geylang, una zona autorizada para actividades específicas. Lo interesante es que esta zona no se promociona al mundo exterior, lo que ayuda a mantener el orden social. Puede que ni siquiera te des cuenta de que estas zonas existen, y esa es la singularidad de Singapur, un equilibrio entre modernidad, cultura y desarrollo económico con estrictas normas sociales. En el puesto número 12, las tiendas de artículos rituales casi siempre aparecen debajo de bloques de viviendas públicas. Al dar un paseo por debajo de los bloques de viviendas públicas en Singapur por primera vez, muchos turistas comparten la misma extraña sensación. Justo al lado de panaderías, cafeterías y tiendas de conveniencia brillantemente iluminadas las 24 horas, hay puestos repletos de incienso, velas rojas, papel de incienso, ropa de papel e incluso objetos en miniatura destinados a un mundo invisible. A primera vista, parecen tiendas sacadas de un cuento místico, pero para los singapurenses son simplemente una parte muy normal de la vida. Creen que los recuerdos de sus antepasados no deben permanecer ocultos en templos lejanos. Deben estar presentes justo en medio de la vida cotidiana. Por eso,
Justo en la planta baja de los modernos edificios de apartamentos donde juegan los niños y los adultos se apresuran a ir al trabajo, siempre hay un pequeño rincón dedicado al recuerdo. Lo interesante es que Singapur nunca se ha visto obligado a elegir entre el futuro y el pasado. Con una mano, sostienen un teléfono para realizar un pago sin efectivo. En el otro caso, podrían llevar un manojo de incienso para un ritual familiar. Quizás eso sea lo más misterioso de esta nación insular. Detrás de la pulida apariencia de un centro financiero global, aún subsiste una creencia muy antigua. Los vivos y los muertos nunca están realmente tan lejos el uno del otro. En el puesto número 11, a los singapurenses les encantan los platos que tienen todos los sabores a la vez. Mucha gente piensa que Singapur es famosa por sus restaurantes de lujo y sus platos elaborados. Pero si les preguntas a los lugareños cuál es su sabor favorito, la respuesta podría sorprenderte. Son platos que combinan prácticamente todas las capas de sabor en un mismo plato. Ácidos, picantes, salados, dulces, intensos. Todos aparecen juntos en perfecta armonía. Un plato de laksa tiene la riqueza de la leche de coco, el picante del chile sambal, un toque de dulzura del marisco y la fragancia de diversas especias. Una porción de rojak combina fruta fresca con pasta de camarones fermentada, cacahuetes crujientes y un dulzor intenso característico. Incluso el famoso cangrejo con chile presenta un interesante equilibrio entre picante, dulce y salado. Quizás esto refleje la propia naturaleza de los singapurenses, un país pequeño pero compuesto por muchas comunidades diferentes, chinas, malayas, indias y occidentales. Cada cultura aporta un poco de su propio sabor, y al final, Singapur convirtió esa mezcla en su propia identidad. En el puesto número 10, Singapur tiene muchas mujeres hermosas, pero no es fácil entablar una conversación con ellas. Si alguna vez has paseado por Clark Quay o Marina Bay al atardecer, seguro que te has fijado en una cosa. Singapur cuenta con muchas mujeres atractivas, pero entablar una conversación con ellas no es nada fácil. No es porque tengan frío. Tampoco se debe a una falta de amabilidad. Esto se debe a que Singapur es una sociedad que valora mucho los límites personales y el respeto. Valoran mucho la sensación de seguridad y la cortesía, y suelen necesitar tiempo para abrirse a alguien nuevo. Por lo tanto, un saludo sincero puede ser bien recibido, pero ser apresurado o demasiado familiar puede fácilmente incomodar a la otra persona. A veces, la sutileza es el mayor encanto. Número 9. Haw Par Villa, el parque infernal más extraño de Singapur. ¿Te atreverías a llevar a niños pequeños a visitar un parque que recrea el infierno? Suena como una idea para una película de terror. Sin embargo, en pleno centro de Singapur, un país famoso por Marina Bay Sands, Gardens by the Bay y sus ostentosos centros comerciales, un lugar así ha existido durante casi un siglo. Ese lugar es Haw Par Villa. Al poner un pie aquí por primera vez, muchos turistas piensan que se han equivocado de sitio. Por todas partes aparecen estatuas gigantes con expresiones extrañas. Y cuanto más se adentran, más asombrados quedan al encontrarse con la atracción más famosa del parque, los 10 tribunales del infierno. Al oír eso, cualquiera pensaría que este lugar fue creado simplemente para asustar a la gente, pero la verdad es todo lo contrario. Haw Par Villa fue construida en 1937 por los dos hermanos que fundaron la marca Tiger Balm. Su propósito no era infundir miedo, sino contar historias con moraleja de una manera que cualquiera pudiera entender. A través de los cuentos populares chinos y la creencia en el karma, querían recordar a la gente que viviera con amabilidad, honestidad y responsabilidad dentro de la comunidad. En otras palabras, este no es un parque infernal, es un aula sobre cómo ser una buena persona, construida con estatuas de piedra en lugar de libros de texto. El mundo siempre esconde rincones extraños que escapan a nuestra imaginación. Si te gustan historias como esta, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir explorando con nosotros aspectos poco conocidos de países de todo el mundo. Número 8.
En Singapur, usar la conexión Wi-Fi de otros usuarios no solo es de mala educación, sino que podría llevarte a la cárcel. Imagina que estás en una cafetería. Te estás quedando sin datos y de repente aparece una red Wi-Fi abierta en tu teléfono. ¿A qué te dedicas? Muchos pensaríamos, solo serán unos minutos, ¿qué daño puede haber? Pero en Singapur, ese contacto aparentemente inofensivo puede considerarse un acceso no autorizado, lo que podría acarrear una multa de $500 o incluso pena de cárcel. Puede sonar exagerado para algo en lo que la mayoría de nosotros no pensamos dos veces, pero Singapur es una de las naciones más digitalizadas del planeta, con la banca, la atención médica, el transporte y un sinfín de datos personales disponibles en línea. Singapur no solo intenta proteger la señal de Internet, están protegiendo un principio claro. Si no te pertenece, ya sea físico o digital, necesitas permiso antes de usarlo. Número 7. Si encuentras una cartera perdida, simplemente échala en un buzón. Si encontraras una cartera en la calle, ¿qué harías? En Singapur, los lugareños tienen una forma de manejarlo que sorprende a la mayoría de los turistas. Lo dejan en un buzón, aunque parezca increíble. Si la cartera contiene documentos de identidad o una dirección, el sistema postal de Singapur ayudará a devolver el objeto perdido a su dueño. Lo fascinante es que esto pone de relieve algo invisible que Singapur ha estado construyendo durante años: la confianza en el sistema y la confianza mutua. La gente confía en que el artículo será tratado correctamente, confía en que otra persona hará lo correcto y confía en que devolver lo que no es tuyo es lo normal. Quizás por eso, lo que más impresiona a los visitantes de Singapur no son los rascacielos ni el ostentoso aeropuerto, sino la tranquilidad que se experimenta al vivir en una sociedad donde la honestidad se cultiva a través de las pequeñas acciones. En sexto lugar, los singapurenses rara vez cocinan en casa. Esto puede sonar extraño para muchas culturas asiáticas, donde las comidas familiares siempre son el centro de la vida. Pero en Singapur, comer fuera no es un lujo, sino parte de la rutina diaria. La razón es muy práctica. Las viviendas en Singapur no suelen ser muy espaciosas. El ritmo de vida es acelerado y, lo que es más importante, hay puestos de comida callejera por todas partes. Auténticos paraísos gastronómicos a precios asequibles. Por tan solo unos pocos dólares singapurenses, podrá disfrutar de una comida caliente que incluye desde arroz con pollo, hainanés y fideos salteados hasta curry indio o platos tradicionales malayos. Así pues, para muchas familias, la pregunta no es, ¿qué vamos a cenar esta noche? En cambio, la pregunta es, ¿en qué puesto vamos a comer esta noche? Estos comedores públicos se convierten en lugares donde los vecinos se reúnen, los compañeros de trabajo charlan y varias generaciones se sientan a la misma mesa. ¿Qué pasa contigo? Si en tu barrio siempre hubiera comida tan deliciosa, barata y práctica como en Singapur, ¿cocinarías más a menudo o te retirarías definitivamente de la cocina? En quinto lugar, los extraños límites de la libertad corporal en Singapur. ¿Es la libertad en el propio hogar un derecho personal absoluto? En Singapur, la respuesta no es tan sencilla. En tu espacio privado, eres libre de hacer lo que quieras, pero si te encuentras en un lugar donde puedes ser visto desde la ventana de un vecino o desde un área pública, ese comportamiento puede considerarse una violación de la decencia pública y el orden social. Puede sonar extraño, pero refleja una filosofía característica de Singapur. Tu libertad es real, pero siempre coexiste con el derecho de los demás a sentirse cómodos. Curiosamente, Singapur no pregunta, ¿tienes derecho a hacer eso? Sino más bien, ¿eso afecta involuntariamente a las personas que te rodean? Quizás ese sea el secreto de cómo esta pequeña isla mantiene el orden entre millones de personas con culturas, creencias y costumbres completamente diferentes. Si tuvieras que calificar lo increíble que es esta regla en una escala del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías a Singapur? Deja tu número en los comentarios. En cuarto lugar, los azotes todavía se utilizan para muchos delitos. Puede sonar a algo del pasado, pero en Singapur, los azotes judiciales siguen formando parte del sistema legal para delitos graves como el vandalismo, la inmigración ilegal o los delitos violentos. Curiosamente,
Cada vez que surge este tema, el mundo suele dividirse por la mitad. Algunos piensan que es demasiado severo para una sociedad moderna, pero otros, al observar la baja tasa de criminalidad de Singapur, sus calles seguras y su increíble nivel de orden, se plantean una pregunta diferente. ¿Merece la pena pagar un precio que muchas otras naciones no están dispuestas a pagar por la seguridad de los ciudadanos? Esta es una de las paradojas más interesantes de Singapur, un país famoso por ser civilizado, limpio y habitable, pero que no duda en utilizar medidas duras para proteger los estándares comunitarios en los que cree. En tercer lugar, los singapurenses evitan hablar de religión y política. Acabas de conocer a un lugareño en Singapur durante una cena. La conversación va de maravilla, pero de repente preguntas, ¿qué religión profesas? ¿O qué opinas de la política? La sala podría quedar en silencio durante unos segundos. No es porque los singapurenses no sean abiertos. De hecho, es una de las sociedades más multiculturales del planeta, donde conviven comunidades chinas, malayas, indias y de muchas otras procedencias. Pero precisamente debido a esa diversidad, la religión y la política se consideran temas que requieren especial tacto y respeto. Lo interesante es que los singapurenses no evitan las diferencias. Simplemente aprenden a convivir con ellos con mayor habilidad. En lugar de intentar convencer a los demás de que sean como ellos, muchos prefieren empezar con conversaciones sobre la familia, la comida, las aficiones o el trabajo. Quizás esa sea una forma de inteligencia social para una pequeña nación multiétnica. No todo lo que piensas necesita ser dicho en voz alta de inmediato. Número 2. Comidas con estrellas Michelin por solo unos pocos dólares. Suena difícil de creer, ¿verdad? En Singapur, a veces lo único que tienes que hacer es ponerte en cola en un puesto de comida callejera informal. En 2016, el mundo quedó atónito cuando un puesto de pollo con fideos en salsa de soya en un patio de comidas público fue galardonado con una estrella Michelin. El precio de una comida era de tan solo unos pocos dólares singapurenses, tan barato que muchos bromeaban diciendo que era la entrada a una estrella Michelin más fácil del mundo. Curiosamente, los lugareños no parecieron demasiado sorprendidos. Para ellos, la buena comida no tiene por qué servirse en un entorno glamuroso. Lo que merece ser celebrado es la dedicación, la destreza y el orgullo de aquellos que han dedicado décadas a perfeccionar una receta sencilla. Quizás ese sea el encanto único de Singapur. La diferencia entre la comida callejera y la gastronomía de primer nivel a veces se reduce a un taburete de plástico, un pequeño puesto y una fila de personas que esperan pacientemente su turno. Número 1. Singapur se encuentra en una zona horaria incorrecta para su geografía. A lo largo de nuestro viaje explorando Singapur, hemos recorrido barrios que parecen países en miniatura, probado comidas con estrellas Michelin a precios muy asequibles, aprendido normas que sorprenden a los visitantes y descubierto secretos que poca gente conoce. Pero quizás este último dato sea el más interesante de todos. En realidad, Singapur tiene una diferencia horaria de aproximadamente 1 hora con respecto a su hora geográfica natural. Según su longitud, Singapur debería estar en una zona horaria más cercana a la de Bangkok y Yakarta. En cambio, la isla utiliza UTC Plus 8, como China, Hong Kong y Taiwán. Esto significa que en Singapur el sol suele salir y ponerse más tarde de lo que indicaría su reloj geográfico. ¿Por qué? La respuesta es que Singapur decidió sincronizar su uso horario con el de sus principales socios comerciales para facilitar los negocios y la conectividad. En otras palabras, eligieron la eficiencia humana por encima de la precisión absoluta de la naturaleza. Y quizás esa sea la verdad más importante que se esconde tras todas las cosas extrañas que acabamos de explorar. Singapur no es un país perfecto, pero es un lugar que siempre encuentra la manera de equilibrar tradición y modernidad, libertad y responsabilidad, y su propia identidad única con la capacidad de adaptación. Si este video te ha hecho pensar, nunca lo hubiera imaginado. Por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con otras personas a las que les guste explorar el mundo de formas sorprendentes. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, de todos los datos sobre Singapur hoy en día, ¿cuál te sorprendió más? Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo viaje.
donde continuaremos explorando los rincones ocultos, las paradojas y las cosas interesantes que no todas las postales de viaje te cuentan.